Bienvenidos amigos de Pitido Final. El día de hoy estamos vestidos de gala porque tenemos con nosotros a un invitado de lujo. Un invitado que no necesita presentación, pero que se lo merece definitivamente. El día de hoy está con nosotros una leyenda del mundo del fútbol. La voz de muchos mundiales y champions. El que nos ha inspirado a todos cuando canta un gol. El que ha cumplido los sueños de todos nosotros. La voz que escuchamos en cada partido, desde lo más profesional hasta un partido de FIFA. Tengo el honor de presentarles hoy a mi compatriota, el gran Fernando Palomo. Hola Fernando, gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarles. Gracias de verdad por pasarte por aquí, por el podcast. Para nosotros realmente es un verdadero honor poder compartir este espacio el día de hoy contigo. Quiero contarles, amigos de Pitido Final, esta entrevista nace por un pequeño debate que se dio en Twitter sobre el tema de la Superliga Europea de Fútbol. Vos y yo entramos en ese debate y la pregunta va un poco sobre lo que está pasando en estos días y lo que puede venir a pasar. La Superliga sacudió el mundo, amenazando el deporte como hoy lo conocemos. Fernando, ¿por qué pensás vos que la Superliga significa que se rompía el fútbol? Porque así fue como lo expresaste tú en el momento en el que surgió la noticia. Porque la premisa de la Superliga se instala, porque todavía sigue existiendo, es una compañía que sigue vigente, que entrará en algún momento en el punto de separación de sus socios, si es que así lo consideran, pero al menos en su sentido más profundo, la Superliga como tal sigue existiendo. Que no sea viable hoy día ya es cuestión del rechazo popular que ha tenido, quisiera decir que casi hasta unánime. Consideraba y sigo considerando que una liga cerrada que otorgue participación únicamente por variables de popularidad o de ingresos económicos es un atentado contra la más pura naturaleza, no solamente del fútbol, sino del deporte, que es la libre competencia y el entregar premios en función de mérito deportivo. Ninguno de estos 12 equipos puede argumentar un mérito deportivo común a todos, y en consecuencia me parece una aberración incluso a los principios fundamentales del deporte. La competencia, la apertura, la equidad de oportunidades para que todos puedan llegar por sus esfuerzos deportivos a conseguir un premio. No hay, por ejemplo, castigo a perder en esa competencia. En una competencia en la que no se castiga el perder y no se premia la victoria, no me parece que es nada más que una reunión de amigos o incluso hasta un torneo amistoso. Bueno, sí, es un punto interesante. Y yo creo que no, como tú dijiste, es una opinión casi unánime al final de cuentas. Creo que de los presentes aquí soy el único que era un poco menos escéptico en cuanto a la Superliga, pero claro, reconozco que esta tiene sus pros y sus contras. Ahora bien, lo que sí creo es que probablemente el proyecto como tal, a pesar de que no está muerto, lo que se presentó en estos días murió muy rápido, y eso puede que no sea positivo en el sentido de que pueda hacer que la UEFA y la FIFA relajen un poco el establecimiento y no fuercen unos cambios que creo que son necesarios. Y por ahí va más o menos el sentido de las siguientes preguntas que te quería hacer. ¿No pensás vos que es necesario que exista alguna especie, no sé si de unión como la presentaba la Superliga o de alguna otra manera, que quite un poco a la FIFA y a la UEFA la especie de monopolio que existe hoy sobre el manejo del fútbol profesional? Que son los dos organismos, bueno, son los organismos que rigen el fútbol. Todo ámbito económico, social, político, tiene una estructura piramidal que jerarquiza los mandos y en consecuencia el fútbol
ha encontrado en esta estructura, imperfecta estructura, la manera en la que se ha regido desde que el fútbol se creó y desde que la FIFA surgió, justamente para poder aglutinar en ella todas las asociaciones de fútbol y poder convertir en universales primero los reglamentos y luego los mandatos de administración, y son estructuras y organizaciones imperfectas, y cada una también tiene su historial de incluso atentados al fútbol mismo, lo que no significa que desde el fútbol se deba generar un ente paralelo que intente convertir otra pirámide y en consecuencia crear otra organización de fútbol. La Superliga vive y su concepto vivirá por muchos años y por muchísimos años más, porque la Superliga no ha nacido hoy. La Superliga no es la creación de nadie de estos tiempos. La Superliga nació hace casi 30 años con la intención de conseguir que los ingresos del fútbol fuesen distribuidos de tal manera que los equipos que más aportan presuntamente al negocio del fútbol generen en consecuencia y en equidad de su esfuerzo. Hace casi 30 años que surge esto y todavía se sigue hablando del tema de la Superliga, y se seguirá hablando seguramente por 30 años más, o hasta que llegue a encontrarse un diálogo serio y congruente que encuentre un equilibrio en los deseos de cada una de las partes. ¿Cuál es el deseo de la UEFA? Equidad competitiva, que todos tengan la misma posibilidad de competir y una distribución equilibrada de los recursos que genera el fútbol. ¿Cuáles son los objetivos de los 12 equipos que se plantaron en rebeldía tratando de armar esta estructura paralela? Generar más recursos para ellos, nada más. Y qué bueno que mencionaste justamente esa última frase, porque creo que la narrativa que cambió un poco el debate en cuanto a la Superliga y que hizo que por lo menos los equipos de la Premier League se vieran forzados a abandonar tan rápido el proyecto, independientemente de si es la decisión correcta o no. ¿Qué pensás de esa narrativa que se generó de que la Superliga quería convertir al deporte del fútbol en un negocio? Porque mi pregunta es... Falsa, porque el deporte del fútbol ha sido un negocio desde que el fútbol mismo se creó. Es más, el fútbol se instaló las Copas del Mundo porque justamente el ser un negocio, el convertir a los deportistas en profesionales por la práctica de ese deporte, los alejaba del cauce por el cual el fútbol había encontrado una competencia internacional, que eran los Juegos Olímpicos. Y a partir de la separación del fútbol, del programa olímpico, el fútbol profesional del programa olímpico, el fútbol se vio no obligado, pero sí ante la necesidad de armar una competencia paralela fuera de la estructura olímpica, y nacen los campeonatos del mundo así. Entonces, que el fútbol lo quieren convertir en un negocio es falso, porque ha sido un negocio desde hace tiempos. Ahora, lo que este grupo quería convertir era en un negocio propio, un negocio solamente para ellos, sin mérito deportivo mediante, que les permitiera a ellos considerarse o que les permitiera el negocio o estructura que les daba a ellos la exención de pérdidas si es que perdían partidos. Sí, eso es tal vez uno de los puntos más cuestionados de la Superliga, y creo que lo que le da vuelta a todo. Lo que más cambia la opinión al final de cuentas es el formato de liga cerrada, copiando un poco la idea de la NBA y la NFL, solo que a un nivel mucho más amplio, a un nivel continental, y de un deporte que no es nacional como lo podría ser el fútbol americano, sino un deporte que es global. Yo creo que eso afecta bastante, pero entrando un poco en la narrativa contraria, que es la narrativa de los que crean la Superliga, nos estaban hablando de que el fútbol está en peligro y que el fútbol está perdiendo un espacio de relevancia en el mundo de los deportes, especialmente ante el surgimiento de deportes electrónicos o los esports, mejor dicho, que en algunos casos tienen más audiencia que algunos partidos de la misma UEFA Champions League.
¿Qué opinas tú sobre esta narrativa? ¿Es cierta? ¿Es una exageración? ¿O sí está en peligro el deporte del fútbol como lo conocemos? Está condicionada y utilizando datos que no muestran ninguna fuente alguna. Y yo te repito, esto de la Superliga hace 25 años que se hablaba y las necesidades, presuntas necesidades de aquellos equipos que impulsaban su creación partían de la misma base, que el fútbol estaba en peligro y que tenían que encontrar maneras de poder generar más recursos porque de lo contrario no iban a poder subsistir los grandes clubes con los que se conocía o con los que el fútbol llegó a lograr la popularidad que tiene. 25 años atrás no existía ni TikTok, ni Twitter, ni Facebook, ni nada, no había ni Google, no se manejaba el mundo a través del Internet, lo consideraba una plataforma necesaria como lo consideramos ahora, y las necesidades, sin embargo, se replican, la narrativa se repite 25 años más tarde. Hay responsabilidades de todas las partes del fútbol para evitar que el fútbol pierda audiencias, como ciertamente está pasando, pero está pasando con el fútbol en general, está pasando con el deporte en general, está pasando con la televisión misma, cuyas audiencias se han reducido en todo sentido y en todos los sentidos del espectáculo también. La gente va menos al cine por razones evidentes, obvio, por lo que acaba de suceder, lo que está sucediendo por la pandemia, consumen menos cine en los teatros, consumen menos teatro, consumen muchísima menos televisión, aunque utilicen un aparato de televisión para consumir otro contenido audiovisual, pero eso es en líneas generales para todos, no solamente para el fútbol. El fútbol no está perdiendo con los jóvenes de 16 a 24 años en el porcentaje que han instalado repetidamente desde el vocero principal de la Superliga, Florentino Pérez, para hacernos creer que es el fútbol el que pierde con los jóvenes porque el fútbol no le atrae. El fútbol no le atrae porque los jóvenes no quieren ver fútbol. Y eso también tiene que ver muchísimo con los futbolistas, con los equipos, con los técnicos, con las ligas que programan partidos tarde. Todos tienen que ver con el hecho de que se pierdan audiencias en el juego. Pero los equipos, los clubes, no están perdiendo plata porque se pierdan audiencias se han perdido plata por la pandemia, y es evidente, lo han hecho todos, lo hemos hecho todos, o nos ha pasado a todos. No pierden plata por las audiencias o por las razones argumentadas, muchas de esas creíbles solo por el año de la pandemia. De ahí para atrás, ni Madrid, ni Barcelona, ni Manchester United, ni Arsenal, ni Inter, ni Milan perdían plata. Sí, definitivamente es tal vez uno de los efectos de que haya terminado tan abruptamente, por lo menos esta manifestación de la Superliga, no nos permite tener acceso o poder escuchar más sobre a qué se refiere Florentino Pérez específicamente, porque ha sido él el gran vocero cuando habla del peligro en el que está el fútbol. Pero tú que estás directamente metido en el mundo de la televisión, ¿qué alternativas pueden surgir para poder levantar las audiencias que tú mismo mencionaste que están bajando, y que no solo lo están haciendo en el fútbol, sino que en la tele en general y los medios de comunicación que hoy en día tienen que transformarse para no perder la relevancia que hace un par de años tenían? Hay múltiples distracciones ahora vivimos en una era de múltiples distracciones, así como estamos hablando vos y yo ahora, podemos encontrar que la distracción se planta en el teléfono que está puesto sobre la mesa, o la tele que tengo al costado, o la computadora que tengo a la par también, de esta misma en la que estoy conversando. Me puede venir un mensaje que me distraiga y me saque del momento en el que estamos, el momento que estamos compartiendo. Parte mucho por los niveles de atención, educar la atención a aquello a lo que nos dediquemos. Si nos vamos a dedicar a ver el fútbol, hacerlo con atención, y a partir de mi posición como comunicador hay una obligación gigantesca para mantener la atención de los que están viendo un partido, al margen de la calidad del partido mismo, contar la historia, saber llevar la transmisión de un partido. Pero no, nos corresponde a todos entender que hay que hablar mucho de historia del juego, creo, para poder levantar de nuevo la atención del fútbol. Hablamos muchísimo de lo que está pasando hoy, nos dedicamos mucho a
mentarle la madre a los árbitros porque no nos gusta cómo ha dirigido un partido de nuestro particular equipo, nos dedicamos a hablar nada más de detalles del juego que convierten al juego mismo en algo subalterno a los detalles de los partidos. ¿Y a qué voy? Hablamos mucho más del offside, de la mano, de la falta, de la tarjeta, del árbitro o de los gestos, que de las posiciones en el campo, que de la historia de las posiciones en la cancha, de la relevancia que tienen las posiciones en la cancha, la interrelación de esas posiciones para la conformación de un equipo. En consecuencia, ya no dirimimos la diferencia entre un partido aburrido y un partido emocionante, simplemente por la diferencia que existe en el marcador, en los goles. Pensamos que un partido, un 4-0 es emocionante, un 4-3 es emocionante, y despreciamos el 0-0. Eso es un símil nada más para, creo, entender que hoy al fútbol mismo se le ve poco, porque no queremos hablar de fútbol. Queremos hablar de lo que pasa en el fútbol. Del juego en sí no. Por mucho hoy se ha hablado también de la Superliga y se ha sobredimensionado porque pasaron 25 años desde quizás, o 20 años desde la última vez que se habló con semejante intensidad, y entonces no había Twitter, no habían redes sociales, obviamente, para dispersar esta noticia de la manera como se dispersó y para generarle también distintos tópicos y dentro de la misma noticia que se multiplicase esa misma noticia por 100 en distintas otras que iban surgiendo. Y en consecuencia entonces no tuvo el impacto que ahora. Ahora tiene este impacto por las múltiples variables que te he mencionado, pero también porque se dejó de hablar de aquello y se empezó a hablar hasta hoy pensando muchos que esto es nuevo y que esto es una idea revolucionaria. Es de las ideas para armar una estructura paralela al fútbol más viejas que hay. Eso es bastante interesante, la verdad. Yo creo que meter esa variable en el debate es importante porque muchos de nosotros no habíamos escuchado de esto. Yo hasta hace poco me enteré y vi un tweet de 2009 en el que hablaba, Florentino Pérez ya mencionaba la Superliga, creo que Facundo, uno de nuestros compañeros, había mencionado antes que Wenger en su momento en el Arsenal también había hablado del tema y muchos de nosotros ni siquiera nos habíamos enterado. Y creo que mi siguiente pregunta ya la respondiste porque te iba a preguntar si realmente había muerto la Superliga o era un hasta pronto, pero entonces quiero cambiarlo un poco y preguntarte de qué depende de que algo como lo que acabamos de vivir vuelva a suceder o que no se repita, por lo menos en el formato un poco exclusivo que habíamos visto. ¿De qué depende? Que existe la necesidad de replantear el formato de competencia de la Champions para convertirlo más atractivo. Existe la necesidad, porque ese es el reclamo también de las audiencias, para ver con más frecuencia, por mucho que yo no considere que sea necesario y que puede ser hasta peligroso para el fútbol, pero eso es lo que reclaman las audiencias, ver más partidos atractivos, y por partidos atractivos no hablamos del juego nuevamente, sino hablamos de partidos que atraen por la popularidad de los equipos que se enfrentan, y esa es una necesidad que se tiene que llevar a la mesa de la UEFA para replantear el formato de competencia, no destruir la competencia ni armar una paralela, pero en consecuencia lo que ahora se ha visto, que como decía antes, es casi unánime el reclamo y lo único que están a favor de esto son aquellos que quieren ver que el formato de competencia cambie y que se le quite el control financiero a la UEFA o a la FIFA. El control financiero del fútbol tiene que pertenecer a todos, no solamente a un organismo, y también a todos les corresponde no generar más para paliar las deudas. Para paliar las deudas se administra mejor. Acá los que se han metido son 12 que gastan mucho. Lo que tienen que evitar es gastar más. ¿Qué iba a pasar con 350 millones de euros más en cualquiera de estos 12 equipos? Algunos lo habrían destinado para pagar sus deudas, los otros con finanzas saneadas lo habrían destinado para hacer más grande que su estadio, su centro deportivo, su masa salarial, o el sueldo de sus dueños, o las ganancias de sus dueños, evidentemente. Y luego, el fútbol, si tiene esto y tiene esta cantidad de dinero disponible para crear una Superliga,
que esta cantidad de dinero se pueda generar para todos, no digo por igual, pero una estructura que sea equitativa. Sí, o un modelo que sea equitativo. Sería interesante ver qué va a pasar. Hay muchas variables todavía en juego. Y sí, ahorita que lo mencionas, me llama la atención, por ejemplo, ver equipos como el Chelsea, que es uno de los 12, el gasto que tuvieron en este mercado de transferencias anterior, estando en plena pandemia, realmente es escandaloso y cuesta entender de dónde viene, y obviamente hace que uno tenga que cuestionar las verdaderas intenciones de los equipos a la hora de... Ese gasto viene porque una temporada anterior no gastaron, porque estaban castigados también por la inscripción de jugadores menores de edad y demás. Entonces, hay ahorros, o hubo ahorros en el Chelsea que le permitieron realizar o intervenir en el mercado con la agresividad con la que lo hicieron en la última ocasión. Hay otras que quedan todavía más en evidencia, que uno se pone a pensar de dónde es que han salido. También hay 2 equipos dentro de los 12 que están soportados, bueno, uno dentro de los 12, pero hay otro más, como el Paris Saint-Germain, que no entró, que están soportados por estados que tienen que ser controlados en inversión, y a eso le corresponde también a la UEFA, no relajar las medidas de fair play, sino quizás establecer un tope, no solamente tope salarial para que la responsabilidad sea para todos, sino también un tope de inversión, pero ciertamente manejado con disciplina, porque si no, seguirán gastando aquellos que ganan muchísimo más. Y que al parecer es lo contrario a lo que vamos a ver, porque parece que de lo que se ha reportado, obviamente esto es información de periodistas, no directamente de la UEFA, va a haber una relajación mayor al fair play financiero, ¿o eso es falso? Eso no va a suceder, porque es algo que está ya reglamentado, regulado, y que incluso está en camino a ser implementado con mayor rigidez. Hay muchas voces que surgen, y obviamente aquellas que están a favor de la creación o a favor de los creadores de esto son las que las amplifican, pero hay cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad, como esto último. Bueno, mil gracias por aclararlo, porque realmente aquí nos informamos de lo que los medios de comunicación comparten, y en este caso pues la noticia era del equipo, que para mí es un medio respetable, pero no sabía que era al contrario. Y en cuanto a lo del Chelsea, no me refería a de dónde salieron los fondos, sino que en tiempos de pandemia lo lógico era un poco prevenir que iba a haber pérdidas en por lo menos los ingresos a los estadios, y tal vez iba a ser un ejercicio fiscal un poco más responsable el guardar ese dinero. Pero bueno, tal vez enlazando todo lo que hemos hablado, vimos unas declaraciones en cuanto a la Superliga concierne por parte del presidente de la UEFA, que fueron bastante agresivas en mi opinión. Despertaron bastante pues descontento. Lógicamente era obvio que no iban a estar felices con lo que se veía, pero viendo la actitud de los directivos y la fuerza que tienen los clubes que proponen esto, realmente podemos esperar ver cambios en la UEFA o en la FIFA tras lo sucedido, y especialmente entendiendo el escándalo mediático que fue. Definitivamente tienen que existir cambios. Esto debe provocar cambios. ¿Cuán radicales serán los cambios? Creo que partirá desde la voluntad en la que todas las partes se puedan sentar para definir que el fútbol realmente necesita atender lo que ha provocado con una dimensión justa de la realidad, el hecho que 12 equipos importantísimos en el mundo del fútbol consideren que deben montar una estructura paralela. Si esto no saben leerlo, entonces UEFA estaría actuando en contra de sus designios y en contra de lo que las asociaciones le reclaman. Perfecto. La verdad es que no creo que has contestado todo lo que yo quería saber cuando te preguntaba esas cosas en Twitter, y qué bueno. Te agradezco de verdad, Fernando, porque para nosotros, que somos un proyecto joven y muy pequeño, es un honor que un gigante como vos haya pasado por aquí el día de hoy. Creo que todos vamos a recordar el día que nos pusimos las pilas y recibimos esta visita de lujo. Entonces, te damos las gracias de parte de la familia de Pitido Final. Este podcast es tu casa y las puertas van a estar abiertas siempre. El árbitro ya está levantando el cartelito, Fernando, nos ha dado un minuto añadido, así que te pregunto en nuestra ronda de despedida que hacemos siempre, ¿qué es para Fernando Palomo el fútbol? Es un estilo de vida.
nací con el fútbol muy cerca y es un lugar en el cual me encuentro regularmente para volcar la pasión que tengo por los deportes. Excelente. La verdad es una respuesta perfecta. Aguantanos un ratito, no te vayas todavía. Gracias totales, Fernando Palomo, con ustedes. Familia de Pitido Final, espero que hayan disfrutado de esta entrevista, estén pendientes que van a seguir viniendo sorpresas, pero este episodio creo que lo vamos a recordar siempre. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Fernando, nos regalás nos ponemos las pilas. Se cuida muchísimo, gracias de verdad por la invitación, éxitos en el proyecto y pónganse las pilas, sí, nos ponemos las pilas. Muchas gracias, de verdad.